tardes. Vamos a dar inicio entonces a esta sesión, nuestro foro latinoamericano. Y hoy, en el día de hoy, tenemos el tema que es tan importante, el impacto de las pymes en la economía global. Nuevamente agradecemos a los expositores que nos acompañan desde Perú, Javier, y desde Costa Rica, también Felipe. Los participantes, obviamente, que se están conectando, les pedimos, obviamente, por favor, que vayan poniendo en mute sus micrófonos para que no se escuche el ruido. Aquí vamos a tratar de controlar eso también, pero les agradecemos que también lo vayan viendo ustedes conforme van entrando. Y seguramente van a poder escribir sus preguntas en el chat para los expositores, y al final de la sesión vamos a estar haciendo una sesión de preguntas y respuestas para que ellos puedan contestarles, dependiendo de cuántas personas vayan entrando a la sala. Hoy, que es el primer día, hablábamos que en el primer día del foro, uno de los expositores nos hablaba sobre el hecho de que algunas empresas están fomentando el emprendimiento aún dentro de sus mismas corporaciones, las empresas grandes. Y él hablaba de la importancia de estas pequeñas empresas como un aliado y como una necesidad para el funcionamiento total de la economía y de las grandes multinacionales. Y por eso, el día de hoy, tenemos a dos expositores con experiencia desarrollando y asesorando pymes, que nos van a hablar sobre este impacto de las pymes en la economía global. Entonces, vamos a iniciar con un gran ejemplo joven, y eso a mí me encanta porque es el emprendedor joven, es el futuro. Tenemos que darle fuerza a esa cultura de emprendimiento. Entonces, él nos va a hablar, es Felipe Castro, es reconocido por el MIT Review Latinoamérica como uno de los innovadores sociales menores de 35 años. Felipe, en su currículum, dice que es conector, emprendedor y evangelizador de los negocios. Y me encantó eso que dice él, evangelizador de los negocios, con propósito e impacto como camino para crear valor a la sociedad. A su corta edad, Felipe ya es consultor de negocios, escritor, expositor y profesor. Y él dice que su habilidad para conectar ideas, personas y organizaciones lo han llevado a asesorar muchas empresas e iniciativas del sector empresarial. Felipe, además de eso, ha cofundado espacios como TEDx, Pura Vida Joven, vivaidea.org, entre otros proyectos también de emprendimiento. Actualmente él es director de innovación del Centro Nacional de Educación Cooperativa, CENECOP, aquí en Costa Rica, y cofundador de la Academia Caricaco y del Pura Vida Institute. Entonces, Felipe, con tu experiencia y conocimiento en este tema y con esa fuerza y esa juventud, ¿nos puedes decir cuál es el impacto que tienen las pymes en la economía global y de qué forma se pueden apoyar los emprendimientos en estos días de tantos cambios? Bueno, hola, muchísimas gracias a todos por estar conectados, a doña Maureen y a Connecting Leaders por esta gran iniciativa. Realmente es un privilegio poder compartir con otras personas. Me gustaría poder hacer una breve presentación que les voy a compartir la pantalla en un segundo, pero antes de eso me gustaría, para todas las personas que tienen ahí los videos puestos, conocer, y si lo pueden poner por un momentito y saber cuántas personas que están conectadas son emprendedores o son dueños de alguna pyme, un empresario. Si con solo levantar la mano
puedo ver, no necesitan, si quieren pueden poner sus cámaras para verlos un momentito. O Y después escribirlo en el chat, también pueden escribirlo en el chat si es también en el chat, emprendedor. con solo eso de la mano, eso es buenísimo. Excelente, sí, me imaginé que íbamos a hacer varios. Voy a pasar a compartir mi pantalla. Vamos a ver. Ya se compartió, ¿no? ¿Verdad? Sí, se había compartido. Ya, ahora sí. Ahí sí se compartió. Sí. Ok, es que yo no la puedo ver por alguna razón. Ahí, Ya. listo. Mejor. Okay. Sí. Lo que hice fue recopilar algunos datos, me leí algunos reportes, hablé con algunos expertos adicionales y bueno, ahí va un poquito lo que quiero compartirles. Y empezar con un poquito de humor. Estamos en un momento muy interesante en donde, ¿verdad? Ya desde las burbujas sociales, comer en línea y pedir el teletrabajo, eh, ¿verdad? Los Jetsons y el futuro ya llegó, ¿verdad? Hasta los ejercicios virtuales y la telemedicina. Tenemos rápidamente, hemos empezado a generar algunas de estas iniciativas, para muchos con mucha naturalidad y para otros, lastimosamente y tristemente, lo que vamos a observar más bien es un gran gap, ¿verdad? Una gran distancia entre las personas que tienen capacidad para conectarse y las personas que no. Y eso tal vez es una de las cosas más importantes que quería compartir con ustedes. Hay un tema importante que es que hay dos curvas y no solo una. Normalmente nos han hablado de una sola curva, obviamente estamos sintiendo los efectos de la otra, pero quería que viéramos un poco la relación que había entre, digamos, eh, las curvas que hacemos o, digamos, si generamos políticas de contención, la profundidad de la recesión, ¿verdad? Es más grande. Si hay menos políticas de contención, la profundidad de la recesión es menor. Entonces, la mayoría de los países en el mundo se fueron por una política de contención muy fuerte. Eso significa que económicamente los países se van a ver muy afectados. Y cuando hablamos de los países, quiero que tengamos claro que vamos a tener más muertes jurídicas que humanas, ¿verdad? Eso significa que se van a morir más empresas en estos tiempos que personas, ¿verdad? Y obviamente hay algunos países donde la relación va a ser más o menos grande, pero digamos en Costa Rica, por ejemplo, definitivamente vamos a tener más muertes jurídicas que humanas. ¿Qué debe venir primero? Bueno, pues depende con qué come la gente, ¿verdad? Entonces, quería también compartir estos dos, digamos, gráficos que tomé de Ernst Young y lo que enseñan estos dos próximos gráficos. Este primero, un poco las fuerzas que nos van a llevar hacia un mundo futuro, ¿verdad? Y ese nuevo normal en el que estamos pasando. Estamos pasando desde una crisis de salud a una crisis económica, a una crisis social que va a desencadenar nuevas pequeñas burbujas, en este caso, ¿verdad? De pasar de la globalización a lo local, de lo eficiente a lo resiliente, del consumismo al humanismo, de lo físico a lo digital, del trabajo presencial a un teletrabajo más flexible, de una educación a un aprendizaje virtual. Y al final lo que estamos viendo es una redefinición, ¿verdad? Del rol de las empresas, de las personas dentro de las empresas. Entonces, cuando hablamos de este tema de emprendimiento e innovación, lo que estamos viendo es que van a haber nuevos procesos
obviamente en función de la mejora de la organización. Y cuando hablo de mejora, a veces en este caso vamos a hablar de sobrevivencia. Pero básicamente lo que estamos tratando es de llegar a ese futuro en donde sí, van a haber nuevas regulaciones, van a haber nuevos contratos sociales renovados y un sistema global, yo no diría que rebalanceado, yo diría que desbalanceado por varios meses y años seguramente, y que parte del rol que vamos a tener dentro de las pymes y los emprendimientos es cómo llevar ese balance de nuevo a la economía, si es que eso se vuelve a presentar. Muy importante, o sea, eso es el contexto más macro, más global, pero lo más importante para nosotros como pequeños empresarios y emprendedores es determinar el contexto real del individuo, o sea, cómo se va a comportar el consumidor. Sabemos que el consumidor no es una persona eh, racional, sino que se basa mucho en emociones. Entonces, antes de entender digamos, esta conducta que nos están tratando de explicar aquí, debemos tener muy en cuenta cuáles son las emociones predominantes que van a están siendo sentidas ahorita y van a seguir siendo sentidas en el futuro. ¿Cuál de esas es la más importante? Pues el miedo, porque a través del miedo, ¿verdad? El miedo nos hace actuar de una manera todavía más irracional, digamos como el caso de que muchas personas se fueron a comprar, no sé, papel higiénico, por ejemplo, al supermercado. Digamos que no había una relación real entre la necesidad del papel higiénico con el tema del virus o, digamos, inclusive un problema bueno, me enredé, ustedes entienden, el abastecimiento del papel higiénico. Pero definitivamente hay conductas que ya con muy poco tiempo ya podemos saber qué es más o menos lo que van a hacer las personas. ¿Vamos a comprar más en línea? Pues sí, porque no tenemos otra opción, ¿verdad? Vamos a buscar más experiencias sobre las posiciones materiales. Si nos estamos dando cuenta que las posiciones materiales nada más las podemos disfrutar ahora aparentemente en nuestro pequeño espacio. Y así sucesivamente podemos ver temas de ahorro, temas de educación en línea, inclusive las reuniones familiares, el entretenimiento, ¿verdad? El trabajo en general, ¿verdad? Muchas personas haciendo el teletrabajo, y las personas que no están haciendo teletrabajo no es, o sea, es sobre todo porque no tienen ni la capacidad ni la posibilidad de hacerlo. Entonces, las personas que están pudiendo hacer teletrabajo son normalmente las personas que tienen más niveles de educación, y las personas que se están quedando sin trabajo son las personas que tienen menos niveles de educación y menos capacidad para conectarse. Y así estamos viendo otras variaciones. Esta presentación yo se las puedo hacer llegar también con muchísimo gusto. Pero bueno, ¿verdad? Más telemedicina, más temas de salud mental, salud física. Nuestra salud está sobresaliendo en estos meses, y vamos a seguir viendo un aumento en eso. Cuando hablamos del impacto de las pymes, es inevitable, y aunque a mí no me gustan mucho los objetivos de desarrollo sostenible, es inevitable que las pymes generan un impacto gigantesco, ¿verdad?, en los objetivos de desarrollo sostenible. Cuando uno se pone a leer las investigaciones y los artículos y demás, dicen que normalmente donde generan más impacto es en el objetivo número 9 y en el objetivo número 10. La verdad es que si nos ponemos muy detallistas, podemos estar en cada uno de esos objetivos, ¿verdad? Y definitivamente las pequeñas y medianas empresas generan efectos trascendentales para todo el planeta. ¿Cuáles son algunos de esos datos mundiales? Bueno, primero, que conformamos el 90% del total de las empresas. Eso significa que es casi que todo. Generamos entre el 60 y el 70% del empleo. O sea, somos los mayores empleadores del mundo. Somos responsables del 50% del PIB a nivel mundial, ¿verdad? Y la contribución al empleo del sector informal es especialmente significativa en la agricultura. Entonces, otro de los temas importantes que tenemos ahorita es, y que me gustó este gráfico que les estoy compartiendo, es ver la proporción del empleo correspondiente a los trabajadores independientes y a las distintas clases de tamaño de empresa por región. La región de América Latina y el Caribe es el tercer, digamos, es el tercer
grupo de imágenes, ¿verdad? De barras. Y podemos ver ahí cómo tenemos una mayor cantidad de trabajadores independientes, de microempresas y de pequeñas empresas. Este estudio en particular lo que hizo fue juntar las empresas medianas y las grandes con 50 o más empleados, ¿verdad? Entonces, podemos ver cómo, digamos, la mayor proporción de las pymes o de las empresas o el parque empresarial en América Latina está compuesto en su mayoría por pequeñas y medianas empresas y casi que en la misma proporción de trabajadores independientes. Otros datos mundiales importantes. El 74%. Felipe, no te escuchamos. Es tan distinto en otros lugares, ¿verdad? Si vemos a la par, que es Oriente Medio y África del Norte, tenemos que la mayoría son así, y si nos vamos a Asia Meridional, imagínense, ahí casi que la mayoría son trabajadores independientes. Entonces, la fuerza, en el término de la fuerza laboral, las mujeres, los jóvenes y las personas de hogares desfavorecidos son los que componen la mayor parte de estas empresas informales e inclusive muchas de las pymes también. ¿Qué pasa en las zonas rurales? Bueno, es la fuente principal para generar empleo, ¿verdad? Sobre todo pensando en que en estas zonas hay menos acceso a las instituciones públicas, que son las que se encargan de formalizar y de ayudar a los emprendedores o a los empresarios en distintos aspectos. Por último, el 50% de los nuevos negocios fracasan en los primeros 5 años. Y esto sobre todo se da por el manejo y el acceso financiero, ¿verdad? Por un lado hay pocas capacidades del manejo financiero y por otro pues también muy pobre el acceso que tenemos en las finanzas. Este otro gráfico nos enseña la proporción del empleo correspondiente a los trabajadores independientes y a las distintas clases de tamaño de empresa por grupos de países clasificados por nivel de ingreso. Entonces, si vemos bien este gráfico, digamos que la mayoría del ingreso se está obteniendo con los trabajadores independientes y las micro y pequeñas empresas, pero son ingresos muy bajos, ¿verdad? Hay ingresos mediano-bajo, ingreso bajo-bajo. Y esto nos debe dar también de finanzas, nos debe dar a entender, ¿verdad?, cómo hay muy poca capacidad para generar dinero a través de las pymes, ¿verdad? Aquí quería pasar después a un tema de tendencias. ¿Qué está pasando en estos momentos, ¿verdad? En estos momentos con las distintas generaciones. ¿De dónde están recibiendo la información? ¿Cómo están consumiendo los medios? ¿Y por qué los medios son tan importantes en este momento? Bueno, porque es a través de los medios que nos damos a conocer. No hay otra posibilidad que nos lleve a nosotros a vender como un emprendedor o una pyme si no tenemos acceso a medios. ¿Qué hacen los boomers, verdad? Que son tal vez los más famosos, los que podemos tener más en esta conversación. No lo tengo claro porque no tengo el dato, pero vemos que la tendencia es ver más televisión, la radio y la prensa online importantes. Y si no están viendo la tele, también ven la transmisión de la tele en línea. Entonces, se mantienen muy cerca del mismo tipo de fuente de información, no solo para tomar decisiones, sino además que deben de tener una preferencia por pautar en estos medios o salir reconocidos en estos medios o buscar notas en estos medios. Ese es un esquema de pensamiento que es importante. Si lo comparamos con la generación X, la generación X también está viendo mucha televisión, pero vean que están viendo mucho más videos online y que también están viendo la transmisión de televisión en línea. Entonces, aunque también se mantienen muy parecidos al boomer, ya tienen acceso a la parte virtual un poquito más fuerte, y inclusive escuchando música en línea
muy distinto a los boomers. ¿Qué pasa con los millennials y la generación Z? Bueno, aquí ya vemos diferencias muy grandes. Hay mucho más consumo. Si pueden ver el de millennials y el de boomer comparados, vean la diferencia que tenemos en la capacidad de consumo que hay con la diversidad de los medios que se utilizan. Vean los libros y la literatura, que me hubiera parecido que los boomers hubieran tenido mucho más preferencia por eso, pero no lo están haciendo. E inclusive en los podcasts, que muchas veces son en referencia de libros, de conversaciones. Bueno, en fin, vemos un poco el uso de los medios digitales de una manera bastante intensa. Si lo comparamos con la generación que le sigue, que es la generación Z, vemos cómo ¿verdad? Los videos online se disparan muchísimo más y que casi no vemos prensa física o casi no se ve prensa física. Yo no soy de esa generación. Pero bueno, ahí son algunos de estos temas. Otra vez, de nuevo, el contexto del uso de los medios de comunicación no es solo para un tema de información, sino también determina dónde estamos pasando la mayor cantidad de nuestro tiempo y por ende, dónde nosotros también estamos más propensos a tomar decisiones de compra o no para nuestros negocios. Seguido de eso, lo que me gustaría es ver cuáles son el impacto tiene que ver también con los retos. O sea, a mayor capacidad de impacto significa que hemos mejorado mucho en los retos que tenemos. El primer reto más importante siempre es el tema del financiamiento, ¿verdad? El acceso al financiamiento, para ser más claros, y sobre todo en estos momentos donde hay una crisis, donde estamos con necesidad de flujo de caja, necesitamos rapidez, pocos requisitos y tasas de interés accesibles. ¿Qué es lo que está pasando con los bancos? Y supongo que es una tendencia a nivel latinoamericana, pero los bancos se convirtieron básicamente en, digamos, en prestamistas para consumo privado, ¿verdad? Desde línea blanca hasta un carro, o inclusive otros créditos que son de consumo privado y no han sido tan flexibles para llevar esos microcréditos a la realidad de las empresas. Y eso es algo que todos los días estoy escuchando de los emprendedores, porque no hay una forma de que los bancos entiendan que necesitan generar otro tipo de esquemas, ¿verdad? Bajo los esquemas actuales no hay facilidad para los emprendedores y las pymes. Los cambios y las mejoras en política pública que necesitamos también que se generen, también deben de estar bien delimitados o bien segmentados, porque las pymes, como sabemos, varían por tamaño, por edad, por sector, por modelos de negocio utilizado, por la aspiración, por el liderazgo. Entonces, no es tan fácil clasificar a todas las pymes en una sola política pública y llevar esta solución a todo el parque empresarial. Entonces necesitamos hacer cambios y mejoras, pero con una clasificación y una segmentación que nos lleve a que todos los sectores y todas las pymes en esos sectores y en esas industrias puedan salir beneficiados de políticas de financiamiento a otras cosas. Necesitamos sí o sí aumentar las capacidades y las habilidades gerenciales. Uno de los grandes retos es ese, ¿verdad? El impacto de las pymes sí o sí necesita aumentar las capacidades y las habilidades gerenciales. Y esto solo se hace a través de la educación, ¿verdad? El acceso a una economía digital. Bueno, definitivamente lo que nos sucedió con esta pandemia es que nos obligó a ver en la economía digital la única fuente de ingresos para muchos emprendedores. ¿Que esto es positivo o negativo? Bueno, obviamente para los que ya tenían algo establecido es positivo, ¿verdad? Porque ellos van ganando en esa carrera. A los que no, pues necesitan conocimiento y necesitan infraestructura, eso toma tiempo y posiblemente es tiempo que con las ventas en la parte presencial
llegando a cero, ¿verdad? No les va a dar suficiente tiempo y vamos a ver ahí la muerte de varias organizaciones justamente por eso. Una de las cosas importantes por las que hablamos en el reto empresarial de mejorar las capacidades gerenciales y las habilidades es que uno de los grandes retos que tenemos en las pymes y que es parte del impacto que podemos mejorar es en la parte de la productividad. Las grandes empresas reportan una productividad que es 6.3 veces superior a la de las microempresas, 2.9 veces superior a las de las pequeñas y 1.7 veces mayor a las de las medianas, a las de las empresas medianas. ¿Qué nos dice eso? Bueno, que si nosotros logramos mejorar nuestra productividad, vamos a poder también ser más gustados, más visitados y vamos a poder tener, obviamente, más ventas y asemejarnos más a las grandes empresas. El tema de la visión global. Esto debería estar acompañado con todo el tema de la digitalización o la transformación digital de la organización, ¿verdad? Para las pymes es en una pequeña escala, pero esa pequeña escala, aprendiendo acerca de los nuevos mercados a los cuales podemos acceder. Muchas veces, cuando pensamos visión global y hablamos de una pyme, por ejemplo, en una zona rural, su visión global puede ser vender en la capital, ¿verdad? Porque al final tienen que generar las capacidades y de igual manera como si estuvieran exportando fuera del país, ¿verdad? Para muchas de ellas el reto es casi el mismo. La idea ojalá sería que las empresas que ya tienen su plataforma virtual, pues busquen cómo dar el paso siguiente que es, ok, busquemos un mercado adicional. El ingreso per cápita. La proporción del empleo correspondiente al sector informal está negativamente correlacionada con el ingreso per cápita. Oscila entre aproximadamente el 5% en países de ingreso alto y más del 90% en algunos países de ingreso bajo. ¿Qué significa esto? Significa que si nuestras economías tienen altos niveles de personas y empresas en el sector informal, vamos a tener una diferencia enorme, ¿verdad? De ingreso per cápita con empresas que están ya formalizadas y personas que trabajan en el sector privado, ¿verdad? Si podemos ver países de ingreso alto, la diferencia es menor, ¿verdad? Entonces, necesitamos ir viendo este tema muy importante. Tal vez uno de los retos para mí más importantes y es donde a mí me gusta trabajar mucho con las pymes es el tema de la comunicación, porque la comunicación cada vez es más amplia, es la industria donde hay mayores avances tecnológicos y mayor velocidad en esos avances también, y muchas de las organizaciones, lastimosamente las pymes, se quedaron en una comunicación, ¿verdad? Muy propia de inicios del siglo XX. ¿Verdad? Y no es que está mal, porque mucho de lo que tenemos en esa comunicación es de persona a persona y de que, ¿verdad?, se pase el boca a boca de lo que nosotros estamos haciendo. Sin embargo, como vemos con estas condiciones, pues no es suficiente ese tipo de comunicación y necesitamos rápidamente pasar a otra. Felipe, qué interesante toda esta información. Las personas nos están pidiendo Sí. que si hay forma de recibir esa información, esta presentación, Sí. porque entendemos que tal vez es mucha información que vamos a recibir ahorita, pero sí queremos darle también el paso a la siguiente persona, Claro. al otro expositor. No sé si quieres ir cerrando por acá un poco con el tema, excelente, interesantísimo. Y ahora nos dices también en el chat si podríamos accesar a la presentación que los participantes nos están preguntando. Totalmente. Ya voy a finalizar. La presentación se la paso a usted, doña Maureen, y usted la comparte
y ahí también Perfecto. viene un poco de bibliografía. Tal vez el reto empresarial más importante es el tema de la innovación, o sea, la innovación en el entendido de un cambio o una mejora, ¿verdad? Un cambio de mejora en un proceso o un producto, ¿verdad? En un servicio. Entonces, este es un reto más importante y el tema de la colaboración. Hay mecanismos de asociatividad para mejorar las condiciones, plataformas cooperativas, hay encadenamientos con empresas más grandes. Recordemos que no tenemos que estar solos. Encontremos pares que estén similares, en condiciones similares a las de nosotros, en industrias, en sectores, y hagamos una alianza con ellos estratégica. Y pasemos de nada más el design thinking a un pensamiento del futuro, en donde tomamos en cuenta muchas de estos contextos y nuestro entorno para tomar decisiones. Algunas de las industrias en donde van a haber grandes oportunidades, la salud, la tecnología, ¿verdad? Donde debemos buscar esos servicios y esas cosas en donde podamos tener grandes ganancias y por supuesto el tema de la educación, porque es tan importante y tan necesario. Y el virus, bueno, ojalá que se quede encerrado en casa y que nosotros sigamos haciendo caso de lo que nos está haciendo nos están diciendo nuestros gobernantes, pero no tanto caso como para que dejemos ir a nuestras pequeñas y medianas empresas ahí por la borda. Aquí está la bibliografía que les prometí y ahí está mi contacto por cualquier cosa. Muchísimas gracias y atento a la próxima presentación y a las preguntas. Sí, muchísimas gracias, Felipe. De verdad que está excelente la información que está ahí en esa presentación, para todos muy interesante y todos muy interesados de recibir la información. Muchas gracias porque hiciste una compilación así increíblemente resumida de todo, del impacto de las pymes. Ahora vamos a cederle la palabra a Javier García Blázquez, que es nuestro segundo participante. Javier es un reconocido conferencista también y administrador de empresas. Además de eso es profesor, coach ejecutivo, consultor y miembro del John Maxwell Team. Él es facilitador de talleres y con su experiencia en el área con las pymes es como team leader del track de innovación social de la incubadora de negocios de Start UPC, que entiendo, Javier, es de la Universidad de Perú, ¿correcto? Correcto. Javier cuenta con un máster en gestión estratégica del factor humano de España y con más de 20 años como referente nacional en temas ligados a emprendimiento social. Es miembro de diversas mesas de trabajo del Estado, corporaciones, de la academia. Así que Javier también tiene una gran experiencia en el tema de emprendimiento social. Entonces, Javier, la pregunta para ti sería, por esa experiencia desarrollando personas y apoyando emprendimientos, ¿nos podrías decir, y después de toda la información y valiosa que nos dio Felipe, cuál sería la recomendación más importante que le harías a las pequeñas y medianas empresas que están definiendo cómo levantarse y salir adelante después del COVID? La última gran crisis que sufrió el mundo fue en el 2008 y fue el nacimiento de un par de unicorns. Tenemos Airbnb y tenemos el caso también de Uber, que los mencionó hace un rato el anterior expositor. Y es precisamente eso lo que tenemos que tener como reflexión. Luego del shock, del trauma shock que hemos recibido al tener que confinarnos, cambiar los modelos, reestructurar todo, tenemos que entender que en función a una crisis se generan un conjunto de oportunidades. Para todo lo que es el ecosistema social, el panorama global ha cambiado totalmente. La nueva normalidad no tiene nada que ver con la normalidad que nosotros estábamos acostumbrados a tener. El distanciamiento social, los nuevos protocolos, las nuevas medidas, hacen de que absolutamente todo el panorama haya cambiado. Es más, en la gran mayoría de países de Latinoamérica, la aceleración del cambio a un modelo digital se ha acelerado 5 años en menos de un mes. ¿Ok? Entonces, eso hace de que todo, absolutamente todo haya sido cambiado de manera radical. Y sigo mencionando la palabra cambio, cambio, cambio. ¿Qué más es lo que ha estado ocurriendo? De acuerdo a las teorías, nosotros tenemos que entender que un ser humano
cambia sus hábitos solamente en 28 días. En diferentes países tenemos confinamientos que van arriba de los 60 días. Por consiguiente, un conjunto de hábitos han cambiado. Hemos adquirido nuevos, hemos dejado otros. Es decir, para todas las pymes que están acostumbradas a un modelo de negocio, que quieran, luego de que se vayan levantando progresivamente las diferentes restricciones, quieran volver a la normalidad, va a ser enfrentar a un nuevo mercado. Entonces, luego de esta breve reflexión y entendiendo que estamos hablando ante una masa muy grande, como lo mencionó muy bien Felipe, en el Perú el 98% de las empresas son pymes, en Latinoamérica estamos hablando del 96,5%. La PEA en el Perú es 75% de todo lo que es pymes, 60% de la PEA es en Latinoamérica. Es decir, estamos hablando de masas gigantes de personas. ¿Qué cosa es entonces lo que tenemos que hacer ante esta situación? No hay otra, es cambiar, porque no podemos osar querer enfrentar a la nueva normalidad con las estrategias que nosotros teníamos antes. Es decir, pivotear el modelo, usar todos nuestros conocimientos para salir de este trauma shock que ya nos ha debido sacudir un poco y ha generado que muchas de las pymes tengan que cerrar o que se estén incorporando a diferentes modelos de reestructuración para que de esta manera puedan relanzarse al mercado y más bien ver esto como una oportunidad, puesto como mencioné hace un rato, luego de una crisis hay una oportunidad para poder seguir desarrollando. Disculpe. Entonces, Javier, ¿tú dirías que con todo esto que está pasando, el cambio es la clave, el cambio es lo que habría que hacer? ¿Cómo cambiamos? ¿Cuál podría ser una recomendación tuya para el cambio? Fíjate, el ser humano ha sobrevivido en el tiempo en función a su adaptación a los cambios de sus ecosistemas. En este caso, las situaciones han cambiado. Por consiguiente, de acuerdo a alguna literatura revisada, si es que una pyme no cambia su modelo de negocio, mejor dicho, si no cambian su modelo de negocio, 2 de cada 10 simplemente serían las únicas que sobrevivirían. Las otras 8 desaparecerían. Ahora bien, para cambiar tenemos que entender que dentro de la cultura latina hay algunos factores que son buenos y algunos factores que no son tan buenos. Por ejemplo, los latinos estamos muy acostumbrados a apagar incendios, lo solucionamos todo, somos lo que se llama recurseros, ¿ok? Un término así medio criollo. Es decir, hay algún problema y vemos, hay un mueble que está medio cojito. ¿Qué es lo que hacemos? Le ponemos un taquito abajo. ¿Qué taquito? Un papel enrollado. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que sea. Eso no es ser innovador, eso es ser recursero, eso es ser de repente habilidoso para salir del paso. Pero esa gran capacidad para salir del paso es lo que nos pone en jaque a nosotros los latinos y que nos pone en el furgón de cola en la línea de innovación. La innovación es sinónimo de creación de valor. Por consiguiente, si nosotros queremos incorporar un cambio real, un cambio sostenible, un cambio que realmente cree valor, tenemos que utilizar algunas estrategias y metodologías. Te explico, y esto también se los comento. Yo he preparado una presentación, pero en este momento estamos siendo un poco más dinámicos. El equipo de Impulsor se las va a hacer llegar. Es una presentación que tiene muchos datos, muchos cuadros estadísticos, mucha información que estoy seguro les va a servir. En la teoría empresarial, lo usual era que la empresa grande se comía a la chica. Luego, ¿qué fue lo que ocurrió? La empresa rápida se comía a la empresa lenta. Hoy en día se ha cambiado el concepto. Estamos hablando de la empresa ágil, entendiendo por agilidad a la empresa rápida y flexible, que es la que va a perdurar. Entonces, toda pyme tiene que incorporar en su ADN la agilidad. Es decir, rápidamente cambiar, pivotar su modelo sin perder el propósito, obviamente, y rápidamente poder incorporar un nuevo modelo para poder seguir siendo competitivo dentro del espacio cambiante. Y otro punto que es sumamente valioso, que mencionaban hace un rato, pero les quiero apuntalar este marco teórico. Las personas están empezando a ser muy desconfiadas, producto de lo que nos está tocando vivir. Es decir, los gobiernos nos dicen, quédate en tu casa, porque de esa manera vas a poder estar seguro. Ok, repite en tu cabeza 70 veces, todos los días, quédate en tu casa porque ahí estás bien. Definitivamente vas a desconfiar de lo que está en las puertas de tu casa.
Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer un emprendedor? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer el líder de una pyme? Buscar generar confianza en las personas. ¿Cómo? Ahí están las estrategias que tienes que hacer. Tenemos un gran problema, no sé si hace unos días lo explicó uno de mis colegas, Leo, de Honduras. Estamos siendo infoxicados, hay una gran cantidad de información nociva para la salud mental. Tú abres tu ordenador, pones la radio, la tele, los que son generación X, por ejemplo, que todavía estamos viendo tele, o de repente los baby boomers que están más metidos todavía en la tele, y por todos los medios, tú lo que vas a recibir es pura basura. Por todos lados, las curvas, que no se aplana la curva, que el martillazo no funciona, que los problemas aquí, el problema allá. Dios santo, es como si todos los días estuvieses comiendo comida chatarra. ¿Qué te va a pasar en tu cuerpo? Simplemente no va a reaccionar. Exactamente lo mismo está ocurriendo con nuestras mentes al recibir tanta noticia basura. Entonces, como líder de una pyme, como emprendedor, tu misión es generar noticias positivas porque las hay. Por ejemplo, este espacio de construcción de conocimiento y de diálogo que se está generando son noticias positivas porque te dan esperanza. Entendemos que hay un día de mañana en donde vamos a poder construir y sacar adelante nuestro emprendimiento. Entonces, primer reto que tiene todo emprendedor, generar confianza en su cliente. Segundo, la pirámide de Maslow nos indica de que tenemos que ir cubriendo las necesidades básicas primero. Hoy en día no piensen en el punto más alto, piensen en que tú, como gestor de una pyme, como líder emprendedor, tienes que buscar cubrir las necesidades básicas del público, del cliente, porque lo que va a querer es seguridad, cosas que de pronto no sean muy costosas, pero que tengan la garantía de que tengan un protocolo de sanidad y que por eso llegue a su casa sin ninguna posibilidad de contaminación. Luego de ello ya vas a poder ir escalando dentro de la pirámide de Maslow. Excelente, muy bien. Muy importante esta información que nos das, porque Felipe nos hablaba un poco sobre el miedo que se genera a partir de todo esto que se ha dado y el cambio, obviamente, que eso trae, que trae el miedo, que trae el cambio, ese sentimiento. Y entonces, pues justamente nos hablaba de esto, de cómo ahora vamos a tener que acercarnos más a lugares donde vamos a tener más, que nos pueden generar confianza y en eso está la educación. Entonces es buscar cómo nosotros también como empresarios y emprendedores nos capacitemos más, nos actualicemos más, busquemos espacios como estos donde nos estamos dando también una oportunidad para salir adelante, para tener esperanza, con técnicas, herramientas específicas para seguir creciendo y seguir mejorando. Entonces, de mi parte, eso es lo ideal, que lleguemos a ese punto, ¿no? Porque eso es lo que nosotros estamos desarrollando, educación. Entonces, es muy importante que busquemos educarnos más y que busquemos acercarnos más a eso para generar la confianza que dices tú que necesitamos generar en estos tiempos. La educación es un ascensor social. Cualquier persona que se forma va a cambiar su status quo y lo va a elevar a un modelo distinto. Su capacidad de visionar el mundo, su capacidad de conectarse, su capacidad de interrelacionarse va a cambiar. Por consiguiente, la educación se tiene que emplear como un vector para poder lograr la transformación social en cualquiera de las líneas que se quieran, y aplicarla es fundamental. Yo también me comprometo a enviarles a ustedes, al equipo impulsor, he desarrollado un curso gratuito que está en la línea. ¿Por qué? Como gestor de emprendedores sociales, yo visibilizo un problema. El problema que se ve es que en mi país hay más de 1 millón de personas desempleadas. Se estima que recién para el segundo o inclusive el tercer trimestre del 2021 se va a llegar a una mediana estabilidad. ¿Y qué van a hacer ese millón de personas si no pueden emplearse en ese tiempo? Tienen que emprender, pero emprender no es lanzarse a la loca y a la criolla a ver qué cosa vendo, frío un par de papas, a ver quién me compra. No, o de pronto agarro un par de mascarillas y se las vendo a la primera persona que pase. No, o sea, eso no es emprender, eso es una criollada de lo que se conocen como los modelos para sobrevivir. Y producto de los modelos para sobrevivir es que tenemos los indicadores más desastrosos en cuanto a la posibilidad del desarrollo emprendedor. Si bien es cierto, por ejemplo, en el Perú, el 43.5% de peruanos piensa emprender en los próximos 3 años. Pero ¿qué ocurre? De que piensa emprender, pero no tiene la menor idea cómo.
Entonces he desarrollado un curso que se los voy a mandar a ustedes, que es para aquellas personas que quieren emprender con impacto social. Son 6 sesiones, es gratuito, tiene sus retos, para que puedan tener herramientas para hacer las cosas, como quien dice, hacer las cosas bien y minimizar la probabilidad de éxito, porque entendamos, la ruta emprendedor es una ruta de alto riesgo, pero podemos minimizar los riesgos teniendo un plan, porque con un plan al menos tienes una hoja de ruta que te permite ir sorteando la adversidad y poder, mientras más resiliente seas, ir levantándote de cada caída, aprendiendo, pivoteando y seguir desarrollando tu modelo. Excelente, muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora a una sesión de preguntas y respuestas para que los participantes puedan hacer algunas preguntas. Le voy a ceder la palabra a Alfredo Martínez para que él le pase las preguntas a cada uno de los expositores, que algunas de las que han estado ya planteando en el chat. Y participantes, bienvenidos a presentar preguntas, a escribirlas en el chat para que podamos írselas haciendo también a los expositores. Alfredo, adelante. Sí, buenas tardes, muchas gracias a todos por acompañarnos, gracias a Javier y a Felipe, de verdad, unas ponencias de verdad con una enseñanza maravillosa, de verdad. Es muy importante, de verdad que yo estamos nosotros, la mayoría acá en el mundo emprendedor, y cada vez esta semana estamos llenándonos de más conocimiento y todo, y gracias a Javier y a Felipe por toda esta información que están compartiendo. Tenemos una pregunta por ahora, luego vamos a esperar a ver si nos escriben por acá los participantes, pero dicen aquí, vamos a comenzar con Felipe. Felipe, dice Suani Rendón, ya que el COVID-19 nos está orientando al uso de las TICs, dice, ¿qué estrategias podría usar el gobierno para apoyar a las pymes y que éstas se adapten a esta nueva situación? El micrófono, el mute. Micrófono, Felipe. Felipe. Listo. Ok, buenísima. Esa pregunta está excelente. A ver, ¿qué pueden hacer, qué puede hacer el gobierno para apoyar a las MIPYMES con el tema de las TICs? Bueno, para mí hay dos vías. Deben haber más, pero voy a mencionarles dos y tal vez Javier ahí también me puede apoyar y puede poner otra vía alternativa. Para mí, la vía que debería tener más lógica es generar centros de apoyo para las pymes. Perdón. Ok, son centros de apoyo empresariales combinados con, digamos, centros de valor agregado y centros de innovación. Estos lugares deberían de ser un tipo de back office para las pymes, sobre todo en las áreas en donde las pymes no son las mejores, ¿verdad? ¿En cuáles son esas áreas? Bueno, el tema de la comercialización, por ejemplo. Las pymes tienen problemas, muchas veces, sobre todo si están en zonas rurales, de salir de ese micromercado que tienen hacia otros lugares, pero no tienen la capacidad, no conocen a las personas, no saben cómo llegarles. Y un apoyo en la parte comercial sería fundamental. Pero temas de back office, por ejemplo, contabilidad, mercadeo, ¿verdad? Un centro de valor agregado que les ayude a algunos emprendedores a evitar tener que pasar por procesos de permisos muy engorrosos que toman un montón de tiempo, de la burocracia. O sea, que les den permisos fitosanitarios porque ellos llevan ya los productos y pueden sacarles un provecho. En fin, hay un montón de esas cosas que es importante. En el tema de las TIC en específico, yo diría que hay que hacer unos programas de alfabetización muy importantes a nivel regional, pero a nivel nacional y sobre todo en zonas rurales, en donde se les enseña a las personas y puedan llevar cursos desde lo más básico, o inclusive que grupos de emprendedores y pymes tengan también posibilidad de tener mentores y asesores que les ayuden en algunos de los retos más importantes y hacer acompañamiento. Una de las herramientas que podría desarrollar un gobierno es una herramienta de matchmaking. ¿Qué significa esto? Bueno, puedo hacer un match entre
los problemas y las necesidades e inclusive proyectos futuros que se puedan plantear pymes o emprendedores y machearlos, o sea, buscarles partners, socios, aliados, mentores que les puedan ayudar a esas empresas, a esos emprendedores a salir adelante en esos proyectos, en estos retos. Entonces, esos dos son posibilidades que el gobierno debería estar implementando y ahí le doy la palabra para que Javier también nos complemente con otros. Gracias, Felipe. Gracias, Les Felipe. cuento un poquito la experiencia de lo que se está haciendo acá en Perú. Como habíamos conversado hace un momento, que la PEA de las pymes es bastante grande. Ya es bastante, bueno, es claro que en muchos países, por ejemplo en mi país, ya hemos tenido un trimestre negativo, el próximo trimestre va a ser negativo, es decir, vamos a entrar oficialmente a recesión, ni vuelta a quedar, o sea, es parte de lo que nos toca. Y ahí el gran riesgo es que se corte la cadena de pagos, porque eso sí puede afectar seriamente a todos los procesos y se puede llegar a un hoyo muy, muy, muy complicado. Entonces, el Estado peruano ha dado dos medidas. Una de ellas es asumir los pagos de las personas que trabajan en pymes con una remuneración menor a $400 más o menos, y adicionalmente ha destinado un porcentaje del PBI para brindárselo a bancos y que estos bancos lo ejecuten como préstamos a unas tasas increíbles como material de reactivación de las pymes. Son las medidas que se está haciendo. Obviamente, como todo, en teoría suena muy bien. En la práctica no va a ser tan fácil, porque al menos en mi país estamos hablando de más de 2 millones de pymes. Entonces, porque hay muchas que son personas naturales. Entonces, eso va a ser una ejecución complicada, muy compleja, pero son parte de las estrategias que se están tratando de desarrollar, entendiendo que las pymes abarcan una gran cantidad de la población y ellos son la cadena de pagos más importante que hay en muchos de los países de Latinoamérica. Excelente, Javier, gracias. Bueno, yo me voy a meter entre las preguntas. Aquí tengo otras preguntas, pero yo tengo una pregunta para ustedes. Con esto que hablaba Felipe, me parece una idea genial y de hecho, Felipe, te comento, yo soy hondureño, ya algunos de ustedes lo saben, y en Honduras se implementó en el 2013, 2012 creo que fue, los CDEs, que no sé si tiene algo parecido con lo que Felipe nos comenta, los Centros de Desarrollo Empresarial. Sin embargo, Felipe y Javier, yo les quisiera preguntar a ustedes, ¿qué pasará, por qué será que estos centros o digamos la parte esta que siempre tiene que ver con el Estado no logra el impacto que se espera en el sector microempresarial? Tenemos mucha información, por ejemplo, en Honduras se habla de que el 60% del empleo es generado por la pequeña y mediana empresa. Sin embargo, yo he estado allá en esos procesos y metido bastante con esto y no se ha logrado, no hemos obtenido, digamos, los objetivos que se han planteado cuando se iniciaron estos centros. Tú tienes ahí un problema que es bastante grande y que ocurre mucho en diferentes lugares de Latinoamérica. El problema que ocurre mucho en las pymes es la poca eficiencia que tienen sus procesos, porque muchos de ellos se han ido construyendo de menos a más y no han incorporado metodologías como las que tienen las startups, por ejemplo, para poder reestructurarlas y buscar la eficiencia de los procesos. Entonces, si es que tienes un proceso que es un poco denso y es costoso y de pronto miras al costadito la realidad que ocurre en mi país, la informalidad te sale mucho más barata y la formalidad te sale más cara. Una persona, un trabajador formal te cuesta como 40% más caro que un trabajador informal. Adicionalmente, al trabajador informal le dices, mira, te doy la plata cash en tu mano, totalmente dinero negro, y el trabajador informal va a aceptarlo. ¿Por qué? Porque siente de que ahí tiene más liquidez. Entonces, hay muchos temas culturales, hay muchos temas de trabajar con la eficiencia de muchas de las pymes para poder lograr mejorar esta eficiencia y a partir de ahí recién hacerlas mucho más competitivas. Ok, gracias, Javier. Bien, tenemos un poco corto el tiempo con Javier especialmente, entonces vamos a pasar. Felipe, te mandan una pregunta por acá directamente a ti y nos pregunta Karina, con el cambio de paradigma en cuanto en cuanto al cibernegocio, ¿qué herramientas le puedes recomendar vos para evitar fraudes por estos medios al sector emprendedor o microempresarial? Bueno, evitar fraudes es
casi imposible. O sea, no hay ninguna plataforma que te pueda garantizar eso. Lo que diría es que hay plataformas, por ejemplo, un Shopify, que a lo mejor tal vez no es tan conocido ni tan local para nosotros, que digamos tienen mucha trayectoria y por ende tienen mejores protocolos de seguridad que otras plataformas. Yo lo que haría es averiguar, dependiendo del país donde estés, con otros emprendedores que han utilizado plataformas y ver las experiencias que ellos han tenido. Creo que no hay nada mejor que esa inteligencia colectiva para ayudarte a determinar por dónde podrías ir, ¿verdad? Y nada más que tengamos en cuenta que el riesgo es inherente y va a estar presente y no podemos eliminarlo al 100%. Lo que podemos es guiarnos con otros emprendedores que han tenido experiencias positivas, obviamente, y tomar el riesgo de irnos por ahí. Ok, gracias, Felipe, de verdad, muchas gracias. Aquí tengo una pregunta que nos dice también Lilia que era para Felipe, pero no sé si entre los dos no las pueden conectar. Esto de las pymes, yo entiendo, bueno, sabemos todos que esto viene de México, incluso en Estados Unidos, en Europa, pero que nosotros tenemos casi que la misma corriente y las mismas metodologías, digamos, a nivel latinoamericano, por una cuestión cultural. Entonces nos pregunta Lilia, dice, se observa que muchos pequeños empresarios evitan pagar impuestos y constituirse legalmente. Con ello se privan de apoyos, financiamiento de los gobiernos, obviamente. ¿Consideras que debemos mejorar esta cultura en nuestras sociedades? ¿Debemos cambiar esta estrategia? Es una pregunta difícil de responder. Obviamente, lo ideal sería que las empresas y los empresarios estén constituidos formalmente, que puedan recibir apoyo del Estado por estar constituidos de esa forma y que obviamente retribuyan al Estado con el pago de los impuestos. Sin embargo, la realidad es muy distinta. La realidad es que muchas de estas personas casi que no tienen ningún tipo de contacto con el Estado, tienen las condiciones, ¿verdad?, más complicadas y necesitan mantenerse en informalidad por un tema casi que de sobrevivencia. Hay algunas que obviamente lo evitan y que hacen corrupción y demás, que sí, lo ideal es tener una auditoría y buscarlos y decirles que paguen, pero para la mayoría de los emprendedores y de los pequeños empresarios, por lo menos de lo que yo tengo conocimiento, tal vez Javier pueda también complementar, es que ellos no es que no quieren pagar impuestos, es que pagar impuestos para ellos significa nada más no comer, o no tener el negocio, o no poder emplear a la persona que les ayuda a generar la eficiencia o la productividad mínima para mantenerse en el mercado. Entonces, yo diría que es un tema de ambas vías, o sea, la cultura del Estado con respecto al emprendedor y a la pyme es más importante y cambia mucho más este paradigma que pensándolo al revés. O sea, si el Estado genera las políticas públicas empáticas a la necesidad y al estado del pequeño empresario, pues entonces la cultura de él va a cambiar y va a querer apoyar al Estado y va a querer darle los impuestos. Pero hasta que no sea así y mientras que nuestra política pública siga siendo dictada por políticos que tienen muy poco conocimiento de la realidad empresarial, difícilmente eso va a cambiar. Siguiendo la línea de Gracias, Felipe, y Felipe. en mi caso para terminar, porque debo ya favor. retirarme, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Felipe y creo que desde México hasta el sur, algunos países más, otros países menos, tenemos esa cultura de sacar la vuelta, ¿no? No sé si se utiliza ese término por ahí, pero es más barato, digamos, usar el mercado negro, pero ahorita estamos ante una situación única en la historia, es como quien dice un foja cero, ha sido demasiado complicado poder apoyar a muchos microempresarios en mi país debido a que no son formales. Entonces, ¿cómo te apoyo si eres informal? Entonces, esta es una oportunidad extraordinaria para poder incentivar la formalidad mediante la retribución de un apoyo de Estado. Entonces, yo creo que la pandemia está generando mucha oportunidad
para poder ver lo caótico que es el sistema de salud, el sistema educativo en muchísimos países de Latinoamérica, el sistema empresarial, los microempresarios, y esperemos que los gobiernos sean un poco menos políticos y más estadistas, más inteligentes, más visionarios, y de pronto aprovechen esta desgracia que nos está tocando vivir para poner las hojas cero y decir, muy bien, usted es un microempresario, usted ha sido un informal, formalícese ahorita, ponga todos sus números en regla, no sé, le doy una ventana de 1 año para que pueda poner todo bonito, pero recién ahí yo le presto y ya lo tengo en el radar. Dios quiera que no ocurra, pero si ocurre otra desgracia, si yo te tengo en el radar y yo sé exactamente quién eres, yo te voy a poder ayudar realmente a ti. Entonces, hay que aprovechar esta situación también como Estado para poder sacar esto adelante. Gracias, Javier. Tengo entendido que te tienes que retirar, Javier, porque tienes ya otro compromiso, pero aquí tenemos una última pregunta, entonces tal vez nos quedamos con Felipe nada más. Y justamente Felipe y Javier tiene mucho que ver, bueno, tenemos otra por acá, pero ahora Felipe justamente nos comenta la gente y tal vez tú les puedas compartir algo, que dice que el problema, Felipe, también se da esta situación dada la alta burocracia y todos los trámites burocráticos que los estados ponen a la hora de crear empresas. Felipe. Perdón, se cortó. ¿Cuál es Sí. otra vez? Te decía que acá nos escribe una persona que qué estrategias se pueden utilizar siguiendo la misma línea de la pregunta anterior, dado que a nivel latinoamericano igual las políticas, digamos, de gobierno en cuanto a la legalización de empresas es muy complicada. Son muy burocráticos. Ok, a ver, no hay una respuesta única, obviamente. Uno se puede mantener en informalidad y trabajar desde ahí todo lo que pueda, buscando ojalá formalizarse por los beneficios que eso le puede traer. No es porque todo tiene un costo. A veces vemos el tema de la formalización como si fuera nada más un elemento que me trae costos y problemas, pero el formalizar la empresa también trae muchos beneficios. Pero por otro lado, y creo que lo dije durante la presentación, mi recomendación más vehemente en estos momentos es que los emprendedores y los empresarios busquen aliados, busquen personas con las que puedan colaborar, cooperar y van a tener que hacer alianzas. No podemos seguir con el mismo esquema de cada emprendedor solito buscando qué hacer. Busquemos a los otros emprendedores que están en el mismo sector y hagamos una cooperativa, hagamos un consorcio, hagamos una asociación, unámonos, compartamos algunos de los costos más importantes que tenemos y aunque al principio tal vez no esté muy claro cómo lo vamos a trabajar, experimentemos. Alguien lo puso aquí, hay que experimentar y no se puede experimentar desde la misma lógica de antes, que es voy solo y aquí me mando y que me dé plata a mi familia y solito me mantengo. No sale ya esa ecuación. Entonces, busquemos personas, no necesariamente va a ser exitoso tampoco, pero ¿cuál es la otra alternativa? Seguir informales, seguir ahí en el nadadito de perro, como dicen, ir muy lento y no necesariamente cumplir con las metas que tenemos o los objetivos de crecer la empresa o de realmente que se convierta en un negocio sostenible y estable para poder darle alguna seguridad a mi familia o a mi comunidad, dependiendo de dónde estoy. Ok, Felipe, muchas gracias, Felipe. Bueno, vamos a aprovecharnos de tu participación, Felipe. Claro. Acá nos pregunta Eduardo, dice, ¿qué tan pronto debe pivotar una startup cuando lo que estuvo trabajando llevó un trabajo que para tener resultados debe seguirse trabajando por algunas semanas o meses? A ver, pivotear para un startup es de lo más natural, ¿verdad? Entonces, hay formas de pivotear y no necesariamente dejar ir todo el proceso que va llevando. Puede hacer lo que llaman un A/B testing, ¿verdad? Puede empezar por una nueva línea con muy pocos recursos, buscando a ver qué resultados va obteniendo y con base a esos resultados que vas obteniendo, vas haciendo el cambio completo o el pivot completo que estás pensando hacer.
Sin embargo, si todavía estás teniendo buenos resultados en la primera estrategia y necesitas un poco de semanas más para ver algunas de esas cifras y algunos de esos datos, entonces hay que mantenerlo en curso, siempre y cuando no nos esté drenando el flujo de caja, el flujo de efectivo que tan importante es en estos momentos. Si estamos poniendo en riesgo nuestro flujo de caja y no nos está entrando suficiente dinero, el pivot tiene que ser casi que inmediato. Ok, Felipe, muchísimas gracias. Bueno, ya con esto cerramos, amigos. Gracias por acompañarnos, gracias por haberse unido a esta maravillosa tarde de crecimiento que hemos tenido. De mi parte, pues, felicitarles también por el tiempo que están haciendo para acompañarnos. Y bueno, les esperamos mañana. Mañana vamos a tener la participación de dos empresarios exitosos. Uno de ellos está en México y la otra está en Canadá. Dos personas con una historia maravillosa de cómo emprender, de cómo poner en práctica la valentía, la determinación, la idea, llevarla a la práctica, o sea, de cómo vivir realmente la pasión de los emprendimientos. Mañana tendremos esa participación de estos compañeros, así que les esperamos. De mi parte, muchísimas gracias y agradecerte a vos, Felipe, gracias por haber aceptado la invitación que te hicimos. Y acá seguimos. Ojalá que pronto nos veamos para seguir desarrollando más proyectos en favor de los emprendedores. A todos los emprendedores, a todos los empresarios, mucha suerte, ¿verdad? A ponerle duro a ese trabajo. Y les estaremos entonces enviando información de la presentación y algunos otros datos que tal vez Felipe nos quiera compartir. Les agradecemos muchísimo a todos los participantes y los esperamos nuevamente mañana en la sesión, nuevamente a las 5 de la tarde con el mismo link de Zoom. Muchísimas gracias a ustedes también por estar participando aquí y los esperamos nuevamente ya para cerrar mañana con unas historias motivadoras para todos. Buenas noches.